¿Qué era trabajar en el Estado cuando el Estado estaba constituido como un Estado terrorista? ¿Qué vivían estas compañeras y compañeros? Fueron víctimas también de su propio empleador en un punto. ¿Qué queda de nosotros como trabajadoras y trabajadores en el lugar de trabajo? ¿Qué documenta nuestra presencia? ¿Y el legajo laboral? El legajo personal es una historia de vida. Es la historia viva del trabajador. Usurpar ese legajo, modificarlo o incluso señalar en él mentiras es como proceder en otro plano arrancando la identidad de ese trabajador o esa trabajadora. Mi nombre es Julián Franco Escabiolo, coordino la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de nuestra Identidad. Trabajamos recuperando la identidad de cada compañera y compañero trabajador del Estado detenido o desaparecido. Comenzó con una idea, una convicción, al ingresar a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación en el año 2005, de preguntarme dónde están los compañeros que no están. Me acerqué al Archivo Nacional de la Memoria, empezamos a trabajar investigando los nombres de los lugares de trabajo, con el sistema y el registro de víctimas del terrorismo de Estado y empezamos a tener las identidades de las compañeras y compañeros, ¿no? Sus caras, sus nombres, y empezamos a solicitar esos legajos. Primero nos decían que no iban a estar, que era difícil. Bueno, los empezamos a solicitar y esos legajos estaban. Me llamo Maite Fleischmann. Mi mamá es Noemí Angélica Ferrazuolo y mi papá Horacio Jorge Sosa. Mis padres trabajaban en AFIP, lo que antes era DGI. Mi papá trabajaba y militaba. Venía de la JP y mi mamá también. Mi mamá estudiaba psicología y estaba terminando la carrera. Mi mamá tenía 28 años y mi papá tenía 30 cuando los mataron. Mi nombre es Karina Inadi Castro. Mi abuelo Adolfo trabajaba en la línea Urquiza, en la estación Lynch, en la parte de administración. Y un tío también era conductor de la línea Sarmiento. Mi vieja, Graciela Campolongo, es desaparecida. Trabajaba para Belgrano Norte en el año 76 en las oficinas de Maipú 4, en la parte de administración. Mi nombre es Diego Manuel Rodríguez y mi papá se llamaba Ángel Alberto Rodríguez, trabajador sanitarista, secuestrado el 4 de agosto de 1976. Mi bisabuelo, por parte materna, fue sanitarista. Después mi papá ingresó en principios del 73 a Obras Sanitarias. Mi hijo nació en la villa del Bajo Belgrano y muchos habitantes de la villa pudieron ingresar a Obras Sanitarias porque tenía un área de oficios y también tenía el área de electromecánica. Mi viejo se recibió de mecánico. Era delegado gremial del Pozo 3.
y militaba en una organización revolucionaria. Representaba a 200 tipos ahí y nació en el barrio, o sea que era un tipo, digamos, muy conocido. Y aparte de militar gremialmente, también tenía una militancia territorial. Soy Carlos Girotti, trabajador del CONICET. La actividad sindical en tiempos de la dictadura genocida persistió a pesar del terrorismo de Estado. Y no solamente persistió, sino que la resistencia del mundo del trabajo a la brutalidad de la dictadura genocida se mantuvo a lo largo del tiempo. Está claro que no tenía un grado de improvisación las Fuerzas Armadas, se venían preparando y a cada empresa del Estado se le asignaba una fuerza. El 24 de marzo del 76 usurpan ilegalmente el poder, tenían acceso a los legajos y obviamente que ya venían con información previa de la gente que militaba o activaba en el sindicato. Un legajo contiene todos sus datos referidos a su domicilio, la composición de su familia, a veces a su identidad gremial, sindical, su afiliación política. Casi todos los legajos de los trabajadores desaparecidos tienen un común denominador que es abandono de tareas o quedar cesante. Decía que como que ella había hecho abandono del puesto de trabajo. Los familiares hacían la denuncia a la empresa. La empresa no se hacía cargo. Ponía cesante, pero no al verdadero motivo, que fueron secuestrados por la dictadura cívico-militar. Por supuesto que en ningún legajo ha aparecido, porque esto hubiera sido aceptar por parte de los militares genocidas lo que estaban haciendo, de que tal o cual persona fue secuestrada según la denuncia presentada por su familiar en su lugar de trabajo. Es decir, hubo una maniobra de ocultamiento. Empezamos a ver que esos telegramas en muchos casos eran respondidos por sus familias, padres, madres, esposas, esposos, diciendo que habían sido secuestrados unos días antes, que le guarden el puesto de trabajo. Bueno, empezamos a tomar dimensión de la persecución del terrorismo de Estado en el ámbito del empleo público y a su vez la injusticia con la que quedaron inscriptas. Conocer esta injusticia nos obligaba a repararla. Ahí empezamos a recorrer los ministerios, todas las dependencias públicas, organismos descentralizados, buscando, investigando, recuperando historias laborales, testimonios. Y empezamos a ver que, aunque hay culturas internas y los legajos pueden ser diferentes en su composición, las herramientas de persecución y la persecución y el cierre de los legajos era el mismo en todos los ámbitos. Entonces empiezo a trabajar en la elaboración de un proyecto de decreto para que se inscriba que la verdadera causal fue que fueron víctimas del terrorismo de Estado. El decreto es el 1199/2012. A partir de ahora, en las reparaciones, esos legajos empiezan a decir que la verdadera causal de baja fue que fueron víctimas del terrorismo de Estado. El legajo nos acercaba la historia de las familias de los compañeros, ¿no? Y al recuperar la documentación, el primer sentimiento que nos vimos, vamos a comunicarnos con su familia.
El legajo queda uno archivado en la empresa, en recursos humanos, y el otro, en mi caso me lo entregaron a mí, estaban las cartas de mi abuelo. Él muchas veces se sentaba en el comedor con su máquina de escribir y escribía las cartas ahí, explicando la situación, las respuestas del ferrocarril. Estaba también el telegrama que le habían mandado. Los legajos quedaron así por años, cesante, y no era el verdadero motivo. Por eso es importante la reparación, ¿no? Que seguía la verdad, detenida desaparecida por la dictadura cívico-militar. Y es simbólico, aunque no parezca, es muy simbólico. La verdad que es muy emocionante. Lo tenés más cerca. De repente es una persona. Primero de toda la información, o sea, quién es la madre, el padre, el tío, el tatarabuelo, no sé, como todo, dónde vivió, si se mudó. Para mí era un montón de información porque yo no sabía nada. Lo importante es que se pudo recuperar el legajo y que contiene muchas cosas que para mí son importantes. Está el recibo de sueldo de mi papá, diferentes cosas que él hacía en la empresa. Que el Estado sea responsable de lo que pasó me parece como re sanador. Que eso quede plasmado es un papel que no es poca cosa. Al recuperar esta documentación también tomamos dimensión, primero de que esto es un aporte, un pequeño grano de arena dentro de lo que es la gran lucha de los derechos humanos, y al recuperar toda esta historia tomamos dimensión que este pequeño aporte tiene que ver con la memoria del movimiento obrero, digamos. Tiene un valor histórico, tiene un valor para los trabajadores del Estado, saber que muchos compañeros y compañeras defendieron los intereses de la clase trabajadora en momentos muy complicados del país. Conociendo a estas familias, a los hijos y a las hijas, empezó también a surgir en nosotros un tema que está presente y forma parte de la cultura del movimiento obrero argentino, que es que cada hija y cada hijo tenga la prioridad al ingreso al puesto de trabajo de ese padre y de esa madre. Y eso significó que nosotros tomáramos la decisión institucional de apoyar la solicitud, que ese puesto que para nosotros quedó vacante, las hijas y los hijos eran los que primariamente tenían el derecho, si tienen la voluntad, ¿no? Desde ya, si tienen la convicción, si tienen la necesidad de solicitarlo. Tampoco existe una obligación legal de que esos organismos, dependencias, los acepten, pero nosotros consideramos que sí hay una obligación moral y colectiva, histórica, para que ese encuentro se dé. Yo fui el primer caso en entrar al ferrocarril. Soy operadora de circulación y hacemos el monitoreo de la velocidad de las formaciones. Empecé porque se comunicaron de los organismos de derechos humanos para contarme de una ley decreto. Para nosotros es una reivindicación, de que en un punto se hizo justicia, que la huella de nuestros viejos no quede en el aire. Entré hace 2 años en lo que antes era DGI, que ahora es AFIP, a ocupar ese puesto de trabajo. Estoy en la Dirección de Género y Derechos Humanos.
Nunca había trabajado así en este tipo de instituciones y como me parece como en un punto re ajeno y al mismo tiempo es como que me parece como que toma mucho sentido. Son pavadas, pero cuando entro con la tarjeta digo, pensar que hacían esto todos los días. O voy por los pasillos y digo, uy, seguro que caminaron por este pasillo. Yo estuve en varias áreas de AISA, sería la tercera generación de sanitaristas. Y para mí, estar hoy en un lugar de estructura de conducción de la empresa es recuperar el valor que para mi papá tenía, tratar de mejorarle las condiciones de vida al pueblo y a los trabajadores. Esto para mí le transforma radicalmente la vida a la gente. La restitución del puesto de trabajo a un familiar de un desaparecido, una desaparecida, es no solamente un gesto de recuperar la dignidad de aquel trabajador o trabajadora, es también cimentar la memoria y hacer que ese puesto de trabajo sea una manera de honrar a quien fue reprimido, de quien fue torturado, quien fue secuestrado y desaparecido.